días, les saluda Mayvi Rondón, coordinadora del Aula Virtual de Derecho Latinoamericano de CENLAE, espacio para la disertación jurídica sobre temas de interés para la región latinoamericana. Les damos la más cordial bienvenida al ciclo de conferencias La Tributación Municipal en Latinoamérica, organizado por CENLAE, con el apoyo tecnológico de Universitas Fundación para esta Aula Virtual de Derecho Latinoamericano CENLAE. Recuerden que este es el ciclo de conferencias de tributación municipal que hoy corresponde a Argentina desarrollar la disertación. Estamos transmitiendo en vivo a través del canal de YouTube de Universitas Fundación utilizando la aplicación Zoom Meeting como aula virtual. La conferencia de la mañana de hoy es titulada Los límites al ejercicio del poder tributario municipal en la República Argentina. El conferencista analizará la distribución constitucional de potestades tributarias en la Argentina y el régimen de coparticipación federal, profundizando en sus consecuencias respecto del poder tributario municipal y las fuentes tributarias a las cuales pueden acudir los municipios. En ese sentido, se efectuará también un análisis de los requisitos fijados por la Corte Suprema Nacional para la creación de las tasas retributivas de servicios por parte de los entes municipales. Nuestro conferencista de hoy es el profesor Diego Andrejín. El profesor Andrejín es abogado con diploma de honor de la Universidad de Buenos Aires, especialista en Derecho Tributario por la Facultad de Derecho de la referida universidad, especialista en Derecho Penal Tributario por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, docente de la Facultad de Derecho de esta universidad y autor de publicaciones de la especialidad. Antes de dar el derecho de palabra a nuestro profesor invitado, indicaremos las normas para el público participante, así como la dinámica para la fase de preguntas y respuestas. Agradecemos en primer lugar que mantengan sus micrófonos cerrados o apagados. Y durante toda la videoconferencia, por favor, eviten activar la opción compartir pantalla en Zoom. Las preguntas y o comentarios deben hacerlas por escrito a través del chat para quienes se encuentran en la plataforma Zoom en la sala virtual y a través de la sección comentarios para quienes nos ven la transmisión en YouTube. Agradecemos que las intervenciones se refieran al tema que se está tratando y a los fines de dar paso a mayor número de participantes, por favor deben realizar una pregunta o comentario por participante. No olviden escribir su nombre y el país donde se encuentran. Escrita la dinámica, les damos la más cordial bienvenida al profesor Diego Andrejín al Aula Virtual de Derecho Latinoamericano CENLAE. Bienvenido, profesor. Bueno, muchísimas gracias. Bienvenidos. Aquí desde Buenos Aires, República Argentina, son las 12 del mediodía, un día primaveral un poco feo, un poco nublado, pero bueno, es la primavera de Buenos Aires, un poco húmeda, lluviosa, ¿sí? Espero que estén todos bien allí desde sus lugares de origen y también y saludar a todos los colegas de Latinoamérica y de la República Argentina. Bien, en el día de hoy, en esta conferencia, vamos a hablar un poco de lo que son los límites al ejercicio del poder tributario municipal en la República Argentina. Y en ese escenario vamos a analizar un poco qué ha dicho la Corte Suprema también de Justicia de la Nación sobre el tema, y cuáles son las fuentes tributarias a las que pueden acceder los municipios de acuerdo a los límites que se les han otorgado. Bien, vamos a compartir una pantalla para poder visualizar de mejor manera la temática. Bien. Bien, este es el tema del que vamos a disertar en estos minutos. Entonces, analizado desde el plano de la República Argentina, ¿sí? Una cuestión importante que tenemos que analizar en primer lugar es, digamos, que la Constitución Nacional de la Argentina establece que nuestro país ha adoptado la forma republicana, representativa y federal. ¿Qué implica esto? La coexistencia de distintos niveles de gobierno. Tenemos por un lado la nación, después tenemos en segundo lugar las provincias y en tercer lugar los municipios. Y estos tres niveles de gobierno, ambos, los tres tenemos que decir que, como primera cuestión, los tienen poder tributario, ¿sí? Entonces,
tenemos que tener esto en claro, ¿sí? Tenemos 3 niveles de gobierno que tienen que coexistir entre sí, y que los 3 en principio tienen poder tributario. Vamos a ver entonces con qué límites, ¿sí? Y en particular vamos a profundizar sobre el tema de los municipios. ¿Qué establece, primera cuestión, qué es lo que establece la Constitución Nacional Argentina respecto de los municipios? Es muy sucinto, muy escueto lo que dice la Constitución Nacional. Por un lado tenemos el artículo 5º de la Constitución, que establece que cada provincia dicta para sí una constitución bajo el sistema representativo republicano, que entre otros aspectos debe asegurar su régimen municipal, ¿sí? Entonces, este artículo de la Constitución Nacional Histórica, desde su sanción en el siglo XIX, y luego, en la reforma del año 1994, se incorporó un artículo 123 que establece que las provincias deben asegurar la autonomía municipal, reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero. Aquí ya, con la reforma constitucional de 1994, lo que podemos advertir es que ya se habla de autonomía municipal y que delega en cabeza de las provincias el establecer cuál es ese alcance, ¿sí? En los órdenes institucional, político, administrativo, económico y financiero. Una cuestión muy importante entonces. La autonomía municipal está garantizada de manera constitucional a partir de la reforma del 94, más allá de lo que había ya dicho la Corte Suprema, que lo vamos a ver a renglón seguido. ¿Cuál ha sido la evolución de la jurisprudencia de la Corte Suprema en materia de municipios, ¿sí? Y de autonomía municipal? Bien. Acá lo que tenemos que tener en cuenta, por un lado, es que en una primera familia de fallos se consideró a los municipios como unas meras entidades autárquicas, ¿sí? Delegaciones de los poderes provinciales circunscriptos a fines y límites administrativos. Es decir, se los equiparaba como a las entidades autárquicas y no tenían, digamos, la autonomía necesaria para poder, por ejemplo, establecer tributos. Digamos, esto digamos en términos generales, ¿no? Pero luego fue evolucionando la jurisprudencia, luego ya en la década de 1920, en el fallo Municipalidad de General Pueyrredón, ya sí se consideró que los municipios obran por delegación de los poderes provinciales y ya son entidades esenciales para el régimen constitucional, dice la Corte. Y un poquito más adelante en el tiempo, lo que estableció la Corte en el fallo Club Atlético River Plate con Municipalidad de Buenos Aires, década de 1930, estableció que el Consejo Deliberante puede crear rentas e impuestos en el marco de las atribuciones que le ha conferido la ley. Importante esto, tengamos en consideración, aquí en este precedente se refería a la Municipalidad de Buenos Aires. Hasta la reforma de 1994, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tenía entidad de municipio. Luego, a partir de la reforma constitucional del 94, se estableció el carácter de ciudad autónoma, y más allá de la naturaleza jurídica que es discutida en la Argentina, sí, pero se asimila mucho más a una provincia, lógicamente, que un municipio. Pero bueno, este pequeño paréntesis que les hago para que tengan consideración de que en ese fallo, en esa época se hablaba del municipio de Buenos Aires, actualmente hablamos de lo que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Importante también lo que se desprende de este fallo, el Consejo Deliberante, que es el órgano que detenta, digamos, el ejercicio legislativo en los municipios, ya se le confirió la atribución de establecer impuestos, ¿sí? Y rentas. Y seguimos avanzando y un poco más cercanos aquí en el tiempo, en el año 1989 se dicta el fallo Riva de con Municipalidad de Rosario, un leading case en la jurisprudencia de la Corte Suprema en materia de municipal, y digamos que se afianza y se fija, digamos, el criterio de la naturaleza de los municipios. ¿Qué es lo que hace la Corte aquí? Analiza, digamos, compara lo que son las entidades autárquicas versus los municipios y analiza, por un lado, que los municipios tienen un origen constitucional, mientras que las entidades autárquicas es un origen meramente legal. Por otro lado, hace referencia a que tienen una base sociológica constituida por su población, lo cual los separa de las entidades autárquicas que no la tienen.
Otro elemento importante, la imposibilidad de su supresión o derogación. No pueden ser eliminados, suprimidos, derogados por una ordenanza, por un decreto, digamos, porque tienen esta base constitucional. Y por otro lado también el carácter de legislación local de sus ordenanzas, lo que les refería recién en la filmina anterior, ¿sí? A través de los consejos deliberantes, dictan legislación local, dictan ordenanzas, y esas ordenanzas, digamos, son de cumplimiento obligatorio. Y otro elemento también muy importante, la elección popular de sus autoridades, ¿sí? A diferencia de las entidades autárquicas, en el cual en la Argentina las entidades autárquicas son designadas, digamos, por vía de decretos, por vía de resoluciones, es decir, de manera administrativa por el Poder Ejecutivo Nacional. Nacional o provincial, bueno, depende el área en el que nos encontremos. Todos estos elementos a los que hago referencia le permitieron llegar a la Corte Suprema a la noción de autonomía, ¿sí? Asimilar, digamos, darle carácter autónomo a los municipios. Hago esta salvedad, este fallo es anterior a la reforma del año de 1994 que volcó en la propia Constitución la autonomía municipal. Entonces, este fallo, por eso les decía que es un leading case, es un fallo muy importante, ya que por medio de todos estos elementos se justificó la autonomía municipal. Y también señaló el fallo que las leyes provinciales no pueden privar a los municipios de las atribuciones necesarias para el desempeño de su cometido. Cuestión muy importante, ¿sí? Entonces, en definitiva, si bien las provincias son las que reglan el alcance y el contenido de la autonomía municipal, no pueden privar a los municipios de estas atribuciones. Avanzamos un poquito más. Y un par de años más tarde se dictó el fallo Municipalidad de Rosario con Provincia de Santa Fe. Todos los fallos que estoy refiriendo son de la Corte Suprema Nacional. Y aquí estaba en discusión, digamos, una restricción al presupuesto que le había fijado la provincia de Santa Fe al municipio de Rosario. Y en definitiva, el municipio de Rosario llevó el tema hasta la Corte Suprema, y aquí lo que le dijo la Corte es que el alcance y los límites de las facultades municipales surgen de la Constitución y de las leyes provinciales. Y van a resultar inconstitucionales aquellas normas provinciales que comprometan efectivamente la existencia misma del municipio, pero eso debe ser debidamente probado. No es que cualquier restricción o limitación o disposición que establezca la provincia va a implicar una merma al ejercicio de la autonomía, sino que debe demostrarse que se está comprometiendo la existencia misma del municipio. En el caso, no se hizo lugar al planteo del municipio de Rosario y se consideró constitucional esta restricción presupuestaria que hacía la provincia con fines de asegurar la educación. Entonces, digamos, para ir resumiendo esta primera parte de la exposición, a partir de la reforma constitucional de 1994, lo que podemos decir es que se ratificó el carácter autónomo de los municipios en la Argentina, pero que dicha autonomía se encuentra subordinada a las previsiones de las provincias. En ese sentido, las provincias no pueden obstaculizar el desempeño de los fines municipales. Y en lo que respecta a la cuestión tributaria en sí, los municipios tienen potestad para crear tributos, pero con los límites que provienen tanto de la Constitución Nacional como de la Constitución provinciales y de las leyes dictadas en su consecuencia. Vamos a ver un poco, vamos a profundizar un poco entonces cuáles son estos límites. Les decía al principio de la conferencia que en nuestro país tenemos nación, provincias y municipios. Entonces, en países federales como la Argentina pueden surgir conflictos de doble o múltiple imposición, al haber distintos niveles de gobierno. Ustedes bien saben que todo este fenómeno es perjudicial porque significa, digamos, una multiplicidad administrativa. Cada nivel de gobierno tiene que tener su área recaudadora, una mayor onerosidad en la recaudación y también agrego una mayor dificultad en algunos casos para poder acceder a las fuentes tributarias de una manera más racional. Y también, desde el punto de vista del contribuyente, implica una alta presión fiscal, ¿sí? Porque tenemos 3 niveles de gobierno que coexisten entre sí y pueden darse situaciones de doble o múltiple imposición.
Cuestión importante, en nuestro país ha prevalecido la tesis de que, conforme la cual la superposición de gravámenes nacionales y locales no deviene por sí misma inconstitucional, ¿sí? Esto no es, el hecho de haber una superposición sobre una misma fuente tributaria no es inconstitucional por sí misma, sino que para demostrar la inconstitucionalidad se debe probar que se vulneró una garantía constitucional o se produjo una extralimitación de la competencia del poder que sancionó el gravamen. Cuando hablamos de que se viola una garantía constitucional, ¿a qué nos referimos en nuestro país? En particular, de que con esta, digamos, doble imposición se da una situación de confiscatoriedad. A decir de la Corte Suprema de nuestro país, la confiscatoriedad implica cuando existe una absorción sustancial de la renta o del patrimonio del contribuyente. La doctrina conforme la cual la superposición de gravámenes nacionales y locales no es inconstitucional por sí misma es de vieja data, es un fallo también leading case de nuestro país que se denomina Simón Mataldi, Sociedad Anónima con Provincia de Buenos Aires. Bien, ¿y qué es lo que dice la Constitución Nacional en cuanto a las competencias tributarias? Hay una asignación de competencias tributarias que realiza la Constitución Nacional. Por un lado tenemos que el gobierno federal tiene atribución exclusiva y de manera permanente sobre lo que son los derechos de importación y exportación. Retenciones aduaneras, todo el manejo aduanero es exclusivo del gobierno federal. Y por otro lado tenemos que señala la Constitución que de manera concurrente con las provincias y en forma permanente, el gobierno federal puede establecer impuestos indirectos. Y ahora, por otro lado, ¿qué ocurre con los impuestos directos? Esta atribución del gobierno federal de manera transitoria y en situaciones de excepción. Si no, como principio general, los impuestos indirectos corresponden a las provincias. Por su parte, entonces, siguiendo con este tema de la distribución de la que realiza la Constitución de potestades, tenemos, por un lado, ¿qué pasa ahora con las provincias? Los impuestos indirectos pueden ser fijados por las provincias de manera concurrente con la nación, y los impuestos directos es el principio general que corresponde a las provincias, salvo que la nación haga uso de la atribución excepcional a que referíamos recientemente. Una cuestión importante que vemos aquí, la Constitución Nacional refiere a impuestos directos e indirectos. Quisiera brevemente señalar que hay, digamos, diversos criterios para diferenciar impuestos directos e indirectos. Ustedes bien lo saben, históricamente han habido diversos aspectos para hacer esta diferenciación. Pero lo que es importante es que la propia Constitución Nacional refiere a esta cuestión, pero no establece, digamos, una definición de lo que es impuesto directo e impuesto indirecto. Entonces la doctrina y la jurisprudencia ha tenido que avanzar en ese sentido, pudiendo, digamos, señalar actualmente que la posición que prevalece en la Argentina es considerar que los impuestos indirectos son aquellos que gravan manifestaciones mediatas o presuntas de capacidad contributiva, como puede ser el consumo o la circulación de bienes o de riqueza, mientras que los impuestos directos son aquellos que gravan manifestaciones inmediatas o directas de capacidad contributiva. ¿A qué nos referimos? Renta y patrimonio, ¿sí? Entonces, pero sí tengamos en cuenta que esta es un criterio que está fijado en la Constitución, pero que carece de base de definición por la propia Constitución. Hay que analizarlo a partir de la doctrina y de la jurisprudencia. Y en este escenario lo que rige en nuestro país es un régimen de coparticipación federal. ¿Qué significa la coparticipación? Implica que las provincias y los municipios delegan en cabeza de la nación el establecimiento de determinados tributos, le delegan determinadas fuentes tributarias, la nación establece los tributos, los recauda y los coparticipa, es decir, reparte el fruto de esa recaudación de acuerdo a las directivas fijadas en la norma, ¿sí? No es una distribución de tipo antojadiza o que no es basada en la norma, sino que tiene un sustento legal, digamos, cómo distribuir esa torta tributaria. En nuestro país existen antecedentes de impuestos coparticipales desde la década de 1930. Aquí en 1973 ya se estableció un régimen de coparticipación federal ya que unificó varios impuestos, y actualmente en nuestro país rige la ley 23.548,
que entró en vigencia en el año 1988 y sigue vigente. En el año 1994, con la reforma constitucional, se incorporó el régimen de coparticipación federal a la Constitución Nacional. ¿Y qué es lo que establece la Constitución? Que se requiere la suscripción de una ley convenio sobre la base de acuerdos entre la Nación y las provincias. Lo que establece es que la distribución de los impuestos coparticipales debe ser equitativa, solidaria y dará prioridad a un grado equivalente de desarrollo. En definitiva, como les decía hace un ratito, como resultado de esta adhesión a este acuerdo entre nación y provincias, el gobierno federal asume el poder tributario y absoluto sobre determinados tributos que son los que van a ser coparticipables. Y las provincias, en ese sentido, adquieren el derecho a recibir en forma automática el producido de esa recaudación en las proporciones que establece la coparticipación federal, como recién decíamos. Aquí este es el kit de la cuestión, es la norma de cierre del régimen. ¿Cuál es? Que las provincias se comprometen por sí mismas y por sus municipios a no sancionar tributos análogos a los nacionales coparticipados. Esta cuestión es decisiva, ¿sí? Porque las provincias, así como reciben el fruto de la coparticipación, no pueden establecer impuestos análogos a los nacionales coparticipados. Y este compromiso es por sí y también por sus municipios. Esto va a tener mucha trascendencia en lo que hace al poder tributario que tienen los municipios, ¿sí? Porque aquí vemos un límite muy importante. No van a poder establecer tributos análogos a los que establece la nación. El concepto de analogía está explicitado en el fallo Pan American Energy con la provincia de Chubut del año 2012. Aquí la Corte dijo que no tiene que haber una identidad sustancial, sino que tiene que haber una coincidencia sustancial entre tributos, ¿sí? No tienen que ser hechos imponibles idénticos, ni bases imponibles idénticas, sino que tiene que haber una coincidencia sustancial, pero no tiene que ser idéntica como pudiera quizá interpretarse. Vamos entonces al tema de los municipios y nos metemos de lleno allí. Consecuencias para los municipios de este régimen. Si bien, en líneas generales, de manera teórica, los municipios tienen poder tributario para crear todo tipo de gravámenes, en razón de todos estos límites que provienen de la Constitución Nacional y del régimen de coparticipación federal, poseen limitaciones en cuanto a las materias imponibles que tienen a disposición, ¿sí? Por este motivo de que les decía que no pueden establecer impuestos análogos a los nacionales coparticipados. De tal modo, los municipios, en definitiva, optan por abstenerse de establecer tributos para evitar, digamos, este análisis de analogía de que sean tachados de inconstitucionales por vulnerar, digamos, lo previsto en el régimen de coparticipación federal. Y acuden entonces a lo que son las tasas retributivas de servicios. Recordemos lo que son las tasas retributivas de servicios, que establece el artículo 16 del modelo de Código Tributario OEA-BID. Tasas el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva o potencial de un servicio público individualizado en el contribuyente. Su producto no debe tener un destino ajeno al servicio que constituye el presupuesto de la obligación. No es tasa la contraprestación recibida del usuario en pago de servicios no inherentes al Estado. Bien importante esta definición del modelo de código tributario, si bien no es de cumplimiento obligatorio para los países miembros, sí es un elemento, digamos, para tener en consideración por las características que fija en cabeza de las tasas. ¿Qué estableció la Corte Suprema respecto de tasas? Hay muchísima jurisprudencia, voy a hacer solo alusión a algunos de los fallos más importantes. ¿Qué es lo que ha dicho la Corte? Que al cobro de la tasa le debe corresponder siempre la concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio, relativo a algo no menos individualizado del contribuyente. Entonces aquí hay un elemento preponderante, debe haber un servicio efectivamente prestado para que el órgano estatal pueda exigir el gravamen. Entonces, como recién les decía, el servicio debe estar efectivamente organizado y en condiciones de ser prestado, ¿sí? La potencialidad a la que alude la definición del modelo de código EA-BID y al que han acudido algunos municipios en nuestro país, al referir de que aunque el servicio no estuviera efectivamente prestado, estaba organizándose o estaba en vías de ser organizado, o la prestación era muy
esporádica, este criterio de potencialidad debemos analizarlo desde el punto de vista del uso que haga el contribuyente. En ese sentido, es indistinto si el contribuyente utiliza o no el servicio, porque es un servicio que, si bien atañe en particular a él, se presta en miras del interés general. Pero la potencialidad no tiene que estar analizada desde el punto de vista de que el Estado pudiera o no prestar el servicio. Eso no es admisible, ya que se requiere siempre la concreta y efectiva prestación de un servicio. Luego, si el contribuyente no le interesa, no lo desea o incluso quisiera renunciar al mismo, no es posible en el caso de aquellos servicios que sean, digamos, de interés general. Algunos servicios que ya son más a demanda, lógicamente, en esos casos, obviamente, el contribuyente va a poder evitarlo sin pedir el servicio. Bien, entonces aquí también decíamos, es irrelevante la voluntad del sujeto en la recepción del servicio. Y aquí una decisiva, ¿sí? Que ha tenido mucha importancia en materia de la cuestión de las tasas. La exigencia de un sustento territorial. ¿Qué implica esto? Es necesaria la presencia física del contribuyente en el ejido municipal, en el territorio en el cual el municipio posee, para que esa tasa pueda ser cobrada. ¿Por qué? Porque se dio en nuestro país muchos supuestos en que municipios querían cobrar tasas retributivas de servicios por tasas de seguridad de higiene, por los servicios vinculados a seguridad municipal y control de higiene y salubridad. Y varios municipios pretendieron cobrar estas contribuciones. Aquí en este fallo que les cito, el fallo Laboratorios Raffo, se denomina contribución que incide sobre el comercio, la industria y las empresas de servicios, que básicamente son tasas retributivas de servicios de seguridad, salubridad e higiene. Los municipios pretendieron exigir estas tasas a empresas que carecían de establecimientos o asentamientos en el ejido del municipio, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, Laboratorios Raffo, se le pretendía exigir a esta empresa el pago de la tasa por el único motivo de que existía un empleado en relación de dependencia que residía en el lugar. Se refería a un agente de propaganda médica, que es una función digamos, que realizan los agentes de manera como si fuera un viajante de comercio, ¿sí? Sin un local fijo, y es una tarea de movimiento. ¿Qué es lo que dijo la Corte en este fallo, en este leading case Laboratorios Raffo? Que esta contribución en particular no es un impuesto, ¿sí? Porque hay una intención explícita del legislador de retribuir los servicios que allí enumera. Por lo que, entonces, tiene una naturaleza de tasa retributiva de servicios. La postura municipal para fundar su pretensión, que era la descripción de unos servicios de manera imprecisa, genérica, que atañe a la comunidad en su conjunto y no en particular al contribuyente, es contraria a este requisito de que las tasas requieren siempre una concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio, ¿sí? Y aquí también lo que decíamos hace un ratito, la actividad de inspeccionar se debe desarrollar en un establecimiento local u oficina sentado en el municipio. Se requiere, entonces, un asentamiento por mínimo que él fuese. Bien, y en materia de tasas retributivas de servicios, estamos ya en los últimos minutos. En materia de tasas retributivas de servicios hay muchos aspectos a tener en consideración, ¿sí? Un poco el kit de la cuestión es esto que les decía. Los servicios deben efectivamente prestarse. El costo global del servicio también es un tema importante que se analiza. Es decir, ¿qué costo puede tener? ¿Cuál debe ser ese costo global? Es el costo de la tarea desarrollada por el municipio, y con una razonable apropiación de los costos indirectos de la existencia del municipio mismo, y hasta allí puede llegar y no más. Porque si no, se estaría exigiendo a determinados contribuyentes en particular la exigencia de una tasa para, digamos, utilizar para otros fines distintos al servicio que se vincula a la misma, ¿sí? En definitiva, se exigiría a unos pocos contribuyentes
retribuir por servicios de manera indeterminada o genérica. Cuestiones importantes también, quién tiene a cargo de quién se encuentra probar si el servicio fue prestado o no. La Corte ya, digamos, ha dilucidado la cuestión de que en aquellos casos en que se produce una situación de prueba diabólica, en que el contribuyente está en una situación muy dificultosa para probar si el servicio se prestó o no, es el municipio quien debe acreditar entonces la prestación del servicio, ¿sí? Aquí entonces se aplica lo que en nuestro país denominamos la teoría dinámica de la carga probatoria. Y bien, y un poco lo que trae como consecuencia todo este régimen y estos límites que le decía el ejercicio del poder municipal tributario es que se discute en nuestro país si, en cierto modo, algunos municipios, en vez de establecer tasas con el objeto de financiar los servicios inherentes al Estado que deben prestarse, en cierto modo, algunos municipios lo que pudieran hacer para obtener una mejor recaudación sería forzar la exigencia de determinadas tasas y en cierto modo primero buscar el cobro y luego ver a qué servicio vincularlo, ¿sí? Entonces, en definitiva, parecieran ser impuestos encubiertos o en cierto modo una forma forzada de obtener una mayor recaudación cuando no hay servicios efectivamente prestados o no son servicios que fueran de necesidad por ser inherentes al Estado. Bien, ya entiendo que estamos, digamos, en el plazo previsto para la conferencia. Quisiera, en cierto modo, cerrar con una frase de la Corte Suprema, que utiliza de manera recurrente, que es lo que dice: la Constitución ha querido hacer un solo país para un solo pueblo. No habría nación si cada provincia se condujera económicamente como una potencia independiente. Pero no se ha propuesto hacer una nación centralizada. La Constitución ha fundado una unión indestructible, pero de estados indestructibles. Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que vemos aquí? Tenemos una complejidad importante, tenemos 3 niveles de gobierno, cada uno de ellos con poder tributario, pero los niveles de gobierno inferiores tienen muchos límites para el ejercicio de ese poder tributario, y en particular los municipios, de manera teórica, tienen un poder tributario tanto para impuestos, tasas o contribuciones, pero en la práctica deben abstenerse de establecer impuestos y solo recurren a las tasas retributivas de servicios, con todos los inconvenientes que hemos visto o hemos enunciado en estos breves minutos, ¿sí? Bien, les agradezco mucho el tiempo y estoy a disposición para las preguntas que quieran realizarme. Gracias, profesor. Les recordamos a nuestros participantes que pueden hacer sus preguntas en la sala virtual a través del chat por escrito, y también a los que se encuentran en la sala de YouTube, en el canal YouTube, lo pueden hacer en la sección comentarios. Vamos a iniciar la sección de preguntas. Bien. Tengo unas que me han llegado vía YouTube. La Constitución argentina distribuye la potestad de imposición entre el Estado Nacional, Federal y las provincias, y omite consideración alguna sobre el régimen tributario municipal, el que prima facie queda reservadas a las provincias. Exactamente, sí. La Constitución Nacional es muy sucinta, muy breve en lo que hace a la cuestión municipal, ¿sí? Tenemos solo 2 artículos en la Constitución Nacional que refieren a municipios. El artículo 5º, que establece que las provincias deben asegurar un régimen municipal, y el artículo 123, que es un artículo incorporado en el año 1994, que en ese caso sí establece que las provincias deben asegurar la autonomía, pero reglando su alcance y contenido en determinados aspectos: administrativo, económico, financiero, etc. En definitiva, todo este escenario
en definitiva, las provincias son quienes reglan el alcance y el contenido digamos, de la autonomía municipal. Y entonces está esta tensión, está esta tensión entre provincias y municipios para ver, los municipios quieren extender, digamos, esa autonomía hasta más allá, digamos, quieren avanzar lo más que pueden, y las provincias un poco establecen esas limitaciones, ¿sí? Pero es cierto, la Constitución Nacional es muy escueta en lo que hace a la cuestión municipal y queda delegado en cabeza de las provincias. Pero las provincias no pueden impedir, digamos, el ejercicio de esa autonomía. Gracias, profesor. Saludos desde Caracas, Venezuela. Rainier Hernández, bendiciones. Esto es en la sala de Zoom. Saludos a todos desde la ciudad del Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina. Andrés Paulini. No se escuchó, profesor, si comentó algo. No, un saludo a la gente de Rosario, aquí en la Argentina. Desde YouTube pregunta... Veo una pregunta de Gabriela López. Sí, iba a eso. Desde YouTube, Gabriela López, ¿qué atribuciones municipales están estandarizadas en Latinoamérica? A ver si profundiza un poco más Gabriela, a ver a qué quiere referir con estandarizadas. No sé si refiere a una cuestión más genérica, no solo lo tributario. Los municipios, al menos me refiero un poco a lo que es la Argentina, los municipios son el nivel de gobierno que está más cercano a la población y tiene a su cargo diversas tareas, cuestiones de poder de policía local, cuestiones de tránsito, cuestiones del control de la seguridad, la salubridad, control de locales comerciales, inspecciones, tiene poder de policía para hacer clausuras cuando hay cuestiones de bromatología, diversas áreas en las que interviene. También hay delegaciones vinculadas con lo que es la seguridad ya de policía municipal, que pueden incluso utilizar armas de fuego, digamos, la seguridad estrictamente. A ver, aquí veo algo más. Las municipalidades en Argentina no tienen reservado constitucionalmente ningún poder tributario. Sus facultades tributarias le vienen de las constituciones provinciales, que determinan la competencia de sus órganos, y queda a cargo de las legislaturas lo relacionado con las rentas provinciales. En este sentido, ¿hay armonía en las constituciones de las provincias siendo un sistema federal? Es muy atinado lo que plantea aquí, lo que yo les decía, ¿no? Entonces, luego hay que ver en nuestro país, digamos, cada provincia dicta su constitución. Entonces, esta armonía no la podemos, digamos, plantear de manera genérica para todos. Es un análisis que hay que después realizarlo provincia por provincia, pero en cierto sentido sí, porque aquí, si bien las provincias después son las que establecen los límites a este ejercicio de autonomía de los municipios, recordemos que el kit, digamos, aquí de la cuestión en lo que hace a la cuestión tributaria es el régimen de coparticipación federal y este artículo 9 de la ley de coparticipación federal, en los que yo les decía que las provincias se comprometen por sí mismas y por sus municipios a no establecer impuestos análogos a los nacionales coparticipados. Un régimen de coparticipación federal es un régimen muy complejo, hay mucha tensión entre la nación, las provincias y los municipios en lo que es el reparto de la distribución. Entonces, entiendo yo que el kit de la cuestión aquí es este artículo 9 de la Ley de Coparticipación Federal, que es la Ley 23.548, que establece digamos, cómo va a ser este análisis, digamos, que se va a hacer sobre si los municipios pueden establecer tributos o no. En definitiva, como las fuentes tributarias están cubiertas por la nación, entonces los municipios en la práctica se quedan con una imposibilidad casi total de establecer impuestos. Deben entonces acudir a lo que son las tasas retributivas de servicios con la exigencia de que haya una prestación de un servicio efectivo e individualizado. Veo aquí a Alejo Ibarra. Ajá. Sí. Desde YouTube, pregunta Alejo Ibarra, ¿cuál sería la visión actual en la equidad y el sistema tributario en América Latina? Bueno, a ver,
la equidad y el sistema tributario. Es un tema muy complejo. A ver, les voy a dar mi opinión. En la Argentina hay una discusión muy importante en lo que hace a la presión fiscal, ¿sí? Está muy en boga el tema de la presión fiscal, si es alta, si es correcta, si en cierto modo con esta presión fiscal se está impidiendo a las empresas y a los individuos poder desarrollarse un poco de mejor manera en la crisis económica existente. Entonces, en definitiva, siempre hay una puja entre lo que es la equidad, la búsqueda de establecer tributos de manera lo más progresivos posibles, de manera que aquellos que se encuentran en una mejor situación económica, quienes tienen mayor aptitud económica, ingresen los tributos en mayor medida que aquellos que tienen una situación económica un poco más dificultosa, ¿sí? Esta puja existe, en nuestro país hay un proyecto para establecer un tributo por única vez para las grandes riquezas, con el objeto de sustentar, digamos, la crisis económica a raíz del COVID-19, y esta puja, más allá de esta situación coyuntural del COVID-19, esta puja existe de manera constante, ¿sí? En cuanto a lo que es la presión tributaria y lo que es la equidad, quienes tienen que abonar los tributos, y hacerlos de la manera más progresiva posible para que quienes mayor capacidad económica tienen más tributo abonen. Aquí veo una pregunta. Sí, desde YouTube nos preguntan en cuanto a la coparticipación, ¿pudiéramos decir que esos convenios tienen visos de ilegalidad en relación al orden de delegación del poder tributario originario de las provincias en la nación, en razón de que la reforma de 1994 zanjó la controversia suscitada al incorporar específicamente ese tópico al texto, debe ser al texto constitucional? Básicamente Claro. me refiero al artículo 75, inciso segundo. Segundo. Ujú. Sí, entiendo que a lo que apunta digamos, la opinión y la consulta. Aquí, antes de la reforma del año 94, los tributaristas más importantes de nuestro país tenían planteos, no estaban tan de acuerdo con la posibilidad de que las provincias delegasen en la nación el ejercicio del poder tributario, ¿sí? Porque consideraban que era una delegación que no correspondía conforme a la Constitución Nacional. Me refiero, digamos, a Giuliani von Ruge, algunos autores que tenían críticas, Rafael Bielsa, autores que, digamos, que no eran, digamos, contestes en ese sentido, ¿sí? Sin embargo, ya en el año 94 esta cuestión ha quedado zanjada. La Constitución Nacional, con la reforma del 94, incorpora expresamente el régimen de coparticipación federal en nuestro país, ¿sí? Así que esa cuestión ya está volcada en la Constitución, explicitada en la Constitución Nacional, y no hay dudas que el régimen de coparticipación federal es constitucional. Luego lo que hay que ver es si la ley de coparticipación federal cumple con los parámetros y los requisitos y el objetivo buscado por el constituyente en este artículo 75, inciso segundo de la Constitución. Así es. La segunda pregunta que tenemos acá ya la contestó, que tiene que ver con lo de la Constitución y el Estado Nacional Federal. Esa ya la contestó. Por YouTube nos pregunta María Victoria Pintos, la presión fiscal en la Argentina y ante la presión económica, a mi forma de ver las cosas, está a punto de rozar la inconstitucionalidad de seguir elevándose. Creo que la pregunta está como corta. No sé si fue que se cortó. Sí. Lo que hay que tener en cuenta, sí, es un poco esto que lo que les decía en la Argentina, el tema de la presión fiscal está muy en boga, está muy, muy discutido, no solo con este impuesto a las grandes riquezas que aludí hace un ratito, sino en términos generales, ¿sí? Es una cuestión que es constante, el análisis, la discusión, y hay muchos ciudadanos que consideran que, digamos, que la sumatoria, quizá no un tributo en particular es inconstitucional, pero la sumatoria de tributos nacionales, provinciales, las tasas municipales, todo ese conglomerado de tributos puede dar una situación de confiscatoriedad, ¿sí? Una absorción sustancial de la renta o del patrimonio del sujeto.
Sí, fíjense que María Victoria Pintos, sabía que se había cortado en su comentario. Continúa, la clave es buscar un equilibrio en la balanza de ingresos y egresos del Estado, si no siempre estaremos en déficit. Este es un tema de presupuestario y vinculado con el gasto público también, si el gasto público debe bajar o no, o si se mantiene igual. Si se mantiene igual, el gasto, nosotros sabemos que el gasto debe financiarse con recursos, y los recursos principales son los recursos tributarios. Si el gasto público se mantiene igual, hay que conseguir nuevas fuentes tributarias o que incrementar la base para que más personas abonen. ¿Cuáles retos, Julio Pérez, cuáles retos, complejidades y oportunidades trae la economía digital al ejercicio de la potestad tributaria municipal? En nuestro país existen, la realidad de los municipios en la Argentina es muy distinta, ¿sí? En la Argentina hay aproximadamente 1.300 municipios. Tenemos 24 provincias, 1.300 municipios. Es una realidad muy distinta. La provincia de Santa Fe en Argentina, el municipio de Rosario es uno de los municipios más importantes, tiene muchísima población, tiene un personal capacitado, tiene muchas herramientas, y también tenemos municipios quizá de 4.000, 5.000 habitantes en nuestro país, ¿sí? Entonces, el análisis, digamos, no puede ser homogéneo, ya que la situación en nuestro país, Argentina, es un país muy grande, con situaciones económicas muy distintas, el norte, el centro, el sur del país, con climas muy distintos, es todo muy variado, entonces es difícil, digamos, hacer un análisis homogéneo, ¿sí? Las complejidades, retos y oportunidades. Sí, la cuestión, entiendo yo que la economía digital como está organizado el régimen de coparticipación en nuestro país, es el gobierno federal quien puede, digamos, apuntar a las fuentes tributarias más complejas para recaudar, y de ese modo luego distribuir la participación hacia abajo, ¿sí? Entonces, con el impuesto a las rentas, que es el impuesto a las ganancias, digamos, está en cabeza del Estado Nacional, entonces con el IVA, que es impuesto al valor agregado, entonces en estos tributos un poco más complejos, que están en cabeza de la Nación, digamos, luego ese producto de la recaudación llega a los municipios, pero los municipios en sí tienen muy acotada la fuente tributaria, a lo que les decía de las tasas retributivas. Bien. ¿Cómo No sé si hay podría, algo. sí, Sí. cómo podría homogeneizarse las diferencias entre los sistemas tributarios de los países latinoamericanos? Preguntan desde YouTube. Y es una cuestión muy difícil. Entiendo que han habido muchas, han habido y hay intención en ese sentido, pero se realiza a través de los organismos multilaterales, y digamos que son propuestas que realizan. Yo aquí en las Filminas hacía alusión a lo que es el modelo de código tributario EABID. Es uno de los organismos que tenemos. También tenemos el CIAT, que también establece su modelo de código tributario, en donde establecen distintas herramientas, pero son propuestas que realizan. Luego cada nación tiene su potestad para fijarlo, y obviamente las dificultades son grandes. También veo yo algún atisbo de competencia quizá entre países, que lo hemos visto un poco en otras jurisdicciones, quizá en Europa, con países con algunos ciudadanos que se radican o fijan su residencia en otros países para evitar los tributos de su propia nación. Esto lo veo también un poco más acentuado este año en la Argentina, digamos, con muchas notas periodísticas con que la República Oriental del Uruguay fija algunos beneficios para residencia de ciudadanos de otro país, y por la cercanía que hay entre Argentina y Uruguay, digamos, está muy en boga también este tema. Entonces, es una cuestión muy compleja, cada país tiene su autonomía, según mi opinión, cada país tiene su autonomía y es libre de tomar decisiones. Obviamente también hay, por participar en organismos supranacionales, deben cumplir determinadas directivas, como puede ser la OCDE u otros organismos, pero
sí veo que esta homogeneización entre países, entre los sistemas tributarios de los países latinoamericanos es muy difícil, digamos, no es posible, digamos. Gracias, profesor. ¿Podría darnos una Bueno. conclusión en vista general de todo lo referente a nuestras interrogantes? ¿Qué sabor de boca podría dejarnos al respecto? Gracias por tan buena disertación. Bien, la conclusión que les puedo dar, que en nuestro país, en la Argentina, es esto que les decía, un poco les reitero, hay una complejidad en lo que es el sistema tributario, son muchos los municipios, tenemos las provincias y la nación, todos tienen poder tributario, todos tratan de recaudar lo más posible para poder tener digamos, para poder cumplir sus cometidos. Y está esta puja y está esta cuestión de la alta presión fiscal también muy en boga, y es lo que tiene que apuntar la Argentina para lograr, digamos, un mayor desarrollo, ¿sí? Digamos, todo debe apuntar hacia allí para que haya una homogeneización, como decía acá la colega que nos hacía la pregunta, y para que se pueda, digamos, acceder digamos, al desarrollo que tanto se necesita. Muchas gracias, profesor. ¿No hay más preguntas? Bueno, se adelantó el participante, era lo que le quería señalar, que nos diera algunas reflexiones, unas conclusiones finales, propuestas para Argentina y Latinoamérica sobre estos límites al poder municipal, cómo pudiéramos o qué propuestas se pudieran desarrollar en Latinoamérica para los municipios o en el caso de ustedes, sus comunidades. Lo importante de lo que sigo haciendo hincapié y lo que quiero dejar como conclusión es que los municipios deben cumplir, digamos, las directivas que fija la Corte Suprema en las jurisprudencias que hemos visto y lo que fija la Constitución Nacional, y evitar, digamos, establecer tasas forzadas. Y la otra cara de esa moneda es que todas digamos, los servicios que prestan deben ser efectivamente organizados y prestados, y en ese sentido sí no habrá inconveniente en el cobro de esas tasas, pero lo que no puede admitirse son, digamos, exigencias tributarias de tasas retributivas de servicios cuando son servicios no organizados o servicios no efectivamente prestados. Esa, digamos, esa cuestión ha estado muy en boga en nuestro país, lo sigue estando, hay discusiones sobre el tema, hay jurisprudencia, si bien lo que fijó la Corte sobre ese caso en particular ya ha sido resuelto, en nuestro país también luego hay otras tasas que también están sujetas a controversia. Así que bueno, esa digamos sería la conclusión a la que quisiera arribar, a buscar que los municipios busquen su financiación de manera razonable y atendiendo a las directivas de la Corte Suprema. Muchísimas gracias, profesor, por esta disertación. Esperamos que nos sigan acompañando, también gracias a los participantes que nos sigan acompañando en todas estas videoconferencias. La próxima videoconferencia será el viernes 30 de octubre, es la conferencia de cierre con el profesor César García Novoa, quien va a disertar sobre la comparación con Iberoamérica. Estamos en este ciclo de conferencia con la tributación municipal en Latinoamérica, y el profesor César García Novoa va a hacer un análisis, una revisión del caso España comparado con todo lo que está ocurriendo en Latinoamérica en la tributación municipal. Muchísimas gracias a todos. Les recordamos que esta conferencia quedó grabada y va a ser publicada en nuestro canal YouTube, Zenlai Online. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales, www.zenlai.online es nuestra página web. Estamos en Twitter, estamos en Instagram, y pueden suscribirse a nuestro canal YouTube para que puedan volver a ver esta conferencia y todas las anteriores que hemos realizado en el ciclo de conferencias
de tributación municipal. Gracias al profesor Diego Andrejín, gracias a todos los participantes y nos vemos el próximo viernes a la misma hora, 12 del mediodía Argentina, 9 de la mañana Centroamérica, 10 de la mañana Colombia, Perú y Ecuador, también México, 11 Venezuela, República Dominicana, Chile, Bolivia, Paraguay, 5 Canarias y Portugal, 6 Alemania, España, Francia e Italia. La cita es el próximo viernes 30 de octubre con la conferencia del profesor César García Novoa. La conferencia va a ser sobre la tributación municipal también en España, porque va a revisar toda la situación actual y las propuestas del futuro para una tributación local, pero haciendo especial referencia al caso de España. Muchísimas gracias, hasta el próximo viernes, feliz día para todos donde quiera que se encuentren.